Hola amigos de Rigor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a continuar explorando los command handlers e introduciremos el concepto de command bus y para qué nos puede ser útil. Si recordáis, en el vídeo anterior movimos de application services a command handlers, viendo que la diferencia era básicamente un extract params into class. Y aparte, también vimos algunos trucos sobre cómo generar decoradores. Ahí os mentí un poco, porque más que decoradores era un chain of responsibility en el que podíamos encadenar diferentes responsabilidades como logins, transacciones, etc. Y al final extrajimos algunos servicios que habían dentro de nuestro caso de uso, que enviaban correos electrónicos y que insertaban operaciones de login a través de un Event Dispatcher. Y os comenté que una opción sería interesante coger ese Event Dispatcher y llevárnoslo a un decorador. Al final acabamos centralizando todo el código dentro de un controller. Vamos a verlo, ¿no? En este Review Controller al final invocábamos el Update Review Use Case y previamente habíamos configurado todos los listeners del Event Dispatcher para poder hacer hacer esas acciones de logar información o enviar correos electrónicos cada vez que había un evento de una actualización de una review. Ahora bien, si os fijáis, ¿qué problema tiene este código que veis? Y es que la configuración del Event Dispatcher está directamente asociada al Review Controller. Si tuviéramos otro web controller, pero que no sirviera para la web, sino que sirviera, por ejemplo, para una API, o tuviéramos una utilidad command line para hacer testeos, por ejemplo, o incluso tuviéramos un worker que cogiera eventos de una cola y generara este caso de uso, tendríamos que configurar el Event Dispatcher con estos listeners cada vez. Y es algo que es bastante cross a toda la operación. En general, si determinamos que cuando se actualiza una review se tiene que enviar un correo electrónico y se tiene que generar una traza de login, eso normalmente debería ocurrir independientemente del caso de uso que estamos invocando. Luego veremos cómo se puede resolver esto en otros vídeos posteriores, cómo se puede resolver con escenarios tipo entornos de testing, ¿no? ejecutando nuestros unit tests. Pero para intentar centralizar esta lógica, una opción sencilla sería crear una factoría. Una factoría en la que al preguntarle por el Update Review Use Case, nos diera un Update Review Use Case donde ya hubiéramos creado el Event Dispatcher con los listeners asociados. Esa es una de las opciones. Pero si os fijáis, como queremos hacerlo cross toda la aplicación, necesitamos poder hacer esa gestión de Event Dispatcher en todos los casos de uso que creamos. Por lo tanto, introducir una especie de factoría global que nos permita pedirle casos de uso o command handlers y que nos vengan con todo el entorno configurado parece una buena idea. Y aquí es donde los command bus tienen todo el sentido. ¿Qué es un command bus? Algo muy sencillito. Vamos incluso a aplicarnos un ejemplo muy tonto. Un command bus centraliza todos los command handlers que hay en nuestro sistema asociados con el tipo de command que pueden recibir y sobre el command bus le decimos, oye command bus, ejecuta este command y él se encargará de buscar cuál es el command handler asociado a ese command y lo ejecutará. Recordad que los comandos hay un comando por cada command handler, no como con los eventos o otro tipo de mensajes. Los comandos tienen una relación uno a uno entre su command y su command handler. Veamos lo que es, veamos un posible command bus. Hemos comentado que un command bus necesitaría una array de handlers, ¿vale? Lo voy a hacer muy a lo bruto, pero me gustaría que vierais un poco el concepto que hay debajo. A un handler, pues básicamente va a tener déjame decir a lo bruto, va a ser una array, y lo que vamos a poder hacer es atachar handlers nuevos. ¿Qué tipo de información necesita un handler? Pues básicamente el command tiene que... El command o el command name se le puede pasar, es decir, en este caso, acordaos del ejemplo de publicar un post, pues había un publish, que era el handler, y había un publish command, que tenía el ID del post, y ese era el command. Pues podríamos pasarle el command name, o podríamos pasarle... sí, el command name es suficiente, o luego os enseñaré cómo utilizarlo. Y luego el handler a ejecutar. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer fácilmente
es a este handler, el command name sería una string y le podemos asociar el handler que queremos ejecutar. ¿Vale? Muy sencillito. Y luego tenemos un método al cual le podemos, una vez que tenemos el command bash, le podemos decir, oye, command bash, ejecuta este command, es decir, gestiónalo, ¿no? Normalmente se utiliza con el handle. Y se le pasa el command que se quiere invocar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el command bash lo que tiene que hacer es buscar en esta array de handlers, que sería command, esto será una instancia, por lo tanto, meteríamos de alguna forma a obtener el nombre de la clase. Ya tenéis un poco la idea. Esto sería el command handler a ejecutar. Y este command handler, bueno, imaginamos que en el caso de que no estuviera disponible porque no existe o no hay nada vinculado, podríamos lanzar una excepción, por ejemplo. Y si no, lo que retornaríamos es la ejecución del command handler que hemos obtenido, haríamos el handle o el execute, depende del método que hayamos definido, y le pasaríamos el command. Aquí es donde el extract params into class del application service al command handler tiene todo el sentido, porque no tenemos que preocuparnos del número de parámetros que pasamos, simplemente le pasamos el command que agrupa todos esos parámetros y internamente el command handler sabrá cómo gestionarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo tendríamos que usarlo? Pues básicamente en nuestro bootstrapping de la aplicación, por ejemplo, podríamos crear un command bash, le podríamos asociar un handler, que en este caso, por ejemplo, si tenemos el update reuse case, pues sería el update reuse case class, pasaríamos el nombre y le pasaríamos una instancia, use case, perdón, sería el caso de uso. Como aquí lo dejé en application service y no en command handler, déjame que os recuerde un poco cómo funcionaba en el otro caso. Por ejemplo, aquí sería el publish post command con el nombre de la clase y aquí le pasaríamos un new publish post con todas las dependencias, el repositorio de usuarios, el user repository, le pasaremos el post repository, etc. Y al final lo tendríamos aquí disponible, lo podemos meter en nuestro service container, lo que sea, y cuando tuviéramos que utilizarlo, simplemente lo que haríamos sería un return de nuestro command bash, flecha, handler, y le pasaríamos el new publish post command con el comando, con el ID del post, ¿vale? Entonces el command bash se encargaría de buscar qué handler está asociado a este comando, y buscarlo internamente y ejecutarlo. ¿Ok? Bueno, Carlos, pero vale, ahora si utilizáramos este caso de uso en diferentes sitios, podríamos coger el command bash y pasarle el handle, y lo único que tenemos que preocuparnos es cómo construimos un comando desde el tipo de request que nos llega. En una request de Symfony nos llegaría HTTP, una HTTP request, en un mensaje de Rabbit nos llegaría un mensaje que podemos convertir, deserializar, etcétera, hacer la invocación. Aquí ya feel free. En un command line pues teníamos el input, etcétera. Vale, eso es sencilla. Entonces, ¿cómo vamos un paso más allá y añadimos aquellas cosas que hemos aprendido? Un truco es que aquí podríamos agregar los decoradores. ¿Vale? Este decorador se ejecutaría, pues pueden ejecutar por orden, antes y después del handle, como un middleware. Es decir, podríamos hacer que ejecutara en cadena cosas antes y después y luego hiciera la invocación. ¿Vale? De la manera que aquí podríamos agregar decoradores que recibieran el command y el command handler y logaran información, hicieran lo que vosotros creáis. Abrirían una transacción y la cerraran, etc. Vale, uno de los decoradores que podríamos estar interesados es en este decorador. Un decorador que se encargará de gestionar todos los eventos, es decir, que se encargará de configurar el event dispatcher con todos los eventos y todos los disparadores correspondientes. Podría ser uno general o podrían ser varios. Ese decorador tendría como dependencia
el event dispatcher que tengo que configurar. ¿De acuerdo? Entonces ya tenéis una idea y ahora vamos a ver una solución open source implementada que se llama Tactician. Si no lo conocéis, echadle un vistazo porque es un poco el concepto que estamos discutiendo, ¿no? Hay comandos, command handlers, con un método handler. Puedo crear comandos y al command bus le digo que gestione este comando y acaba ejecutando. Es muy sencillito, ¿vale? Y quiero enseñaros el concepto de middlewares. Y es que los middlewares son esos decoradores que comentábamos que se pueden colocar entre medio para por ejemplo, crear un middleware con un logger y al ejecutar el comando va a continuar nuestra cadena de invocaciones, pero antes y después va a decidir logar qué ocurre antes y qué ocurre después. O incluso para hacer transacciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos crear un middleware que abriera una transacción y la cerrara con el Entity Manager, de tal manera que todo lo que ocurre dentro de nuestro command handler no tiene que preocuparse de gestión de transacciones, de flushes, etc. Y esto también nos ayuda como truquillo, a eliminar código acoplado en los application service que tengan que ver con flushes de Doctrine. O incluso, acordaos que uno de los trucos era mover ese flush hacia los repositorios. En este caso incluso podríamos eliminar el flush de los repositorios porque todo ocurriría en una transacción gestionada por el command bus. ¿De acuerdo? Si no conocéis Tactician, echadle un vistazo, es muy sencillito y muy práctico. Y habéis visto una posible implementación de lo que sería un command bus. Nos va a ayudar a centralizar toda la lógica asociada a la ejecución de nuestros command handlers y además agregarle decoradores que nos ayuden a hacer algunas funcionalidades como logar, transacciones, asincronía, etc. En el próximo vídeo empezaremos a introducir conceptos de eventos de dominio, que ya hemos ido viendo con algunos de estos eventos tipo que una review se ha actualizado, y veremos cómo podemos utilizar un decorador para coger todos los eventos de dominio que se disparen en una ejecución, independientemente de dónde se ejecuten, ese va a ser el punto fundamental, y podamos hacer alguna cosa con ellos. ¿De acuerdo? Os espero en el siguiente vídeo. May the rigor be with you. Espero que os haya gustado. Un abrazo, amigos. Hasta luego.